castigaron su rebelde. Una vez y otra vez castigaron su rebelde. Y herida de muerte sangra en pos de su liberación. Y herida de muerte sangra en pos de su liberación. Hasta el sur del paraíso y del otro lado del mar llegaron hombres extraños a sembrar desolación. Llegaron hombres extraños a sembrar desolación. Muy buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta. Bienvenidos a Ciudadanía en Resistencia, el editorial que vamos a tratar de hacerlo todos los días. Vamos a veces nos toca improvisar un poquito porque los invitados se nos mueven las horas, o por ejemplo, justo en la mañana nos llaman para decirnos que ya tienen un espacio para nosotros. Entonces nosotros no tenemos problema, nuestra agenda no está cerrada, nuestra agenda no es de esas agendas que se arman, bueno, se arman cada semana, pero tratamos de darle mucha flexibilidad porque esa es la idea de este medio de comunicación, el que los micrófonos siempre estén abiertos para las personas que quieran darnos insumos para nuestros debates. Muy buenas tardes, Manuelito, ¿cómo le va? A los tiempos que asoma al editorial, ya tenemos hasta bautizado el editorial como Ciudadanía en Resistencia, que me parece lo más lógico, ya que estamos viviendo en Latinoamérica tiempos bastante duros, tiempos de lucha, tiempos de rebeldía. Que lastimosamente algunos políticos hoy se olvidan que ellos también fueron rebeldes y también se fueron contra el poder. Manuelito, muy buenas tardes. Cecitar, compañeros, muy buenas tardes. Bien, yo quiero empezar primero solidarizándome con el compañero Juan Paredes, cantautor chileno, detenido arbitrariamente porque obviamente el señor Juan Paredes tiene un bar. Entiendo que la parte de la acusación es que ahí se reunían para subvertir el orden. Para la rebeldía, dice. Ahí tenía un bar, obviamente eso está abierto para todo el mundo. Y lo que encuentran son unas carabinas viejas, pero bueno, de todas maneras, estos mecanismos ilegales con los que hoy se maneja la justicia, yo creo que todos los ciudadanos estamos en este albur de que mañana por cualquier tema que le convenga, entre comillas, a la justicia, pueden ser detenidos, apresados y sin fórmula de juicio querer hacer lo que les da la gana. Nuestra solidaridad por el compañero Juan Paredes. Amigo de esta casa. Amigo de esta casa, un viejo combatiente de la izquierda chilena, un hombre probo. Yo creo que vale la pena de alguna manera relevar los méritos que tiene alguna gente. Yo creo que Juan Paredes es un hombre decente. Y mandarle nuestro abrazo solidario a él, a su hijita, a Emiliana, a quien conocemos mucho y a quien también le mandamos nuestro abrazo por este desatino de las autoridades, ¿no? Que andan en esta cacería de brujas, en donde quieren encontrar algo que no encuentran, que es acusarle a la prefecta de algo. Y no encuentran nada. Lo peor es que ya se les está cayendo todas las acusaciones. Bien, pues Manuelito, vamos con el editorial. Usted ha estado pues investigando algunas cosas, ¿no? Bueno, hace poco nos llegó una donación de un libro editado por la Gran Logia Equinoccial del Ecuador sobre la historia de una excomunión en el Ecuador. Cómo se le persigue a un diputado alfarista, el compañero Felicísimo López,
el compañero este es la iglesia lo excomulga y obviamente le afectan su vida, porque en esa época, en la época del liberalismo, la excomunión y el poder de la iglesia era poderoso, fundamentalmente aquí en la sierra. No se olviden que en nombre de Cristo se lo mata Eloy Alfaro. Aquí las turbas manejadas por la Iglesia Católica le matan y le asesinan a Eloy Alfaro aquí en Quito. Claro, este es un texto que tiene mucho sentido en lo que hoy está pasando, porque acabo de volver seguimos con el tema de este señor del editorial de Rivadeneira ayer en El Comercio, donde obviamente le acusa a un sacerdote por tener una posición frente a los medios de comunicación, porque el sacerdote exige, siendo consecuente a lo que dice el Papa Francisco, condena el carácter inmoral de la prensa, de los medios de desinformación masivos que tenemos en el país, los condena por el manejo doloso de la información. Hoy mismo podemos presentar en el mismo periódico cómo se maneja la información. Este señor plantea, y lo grave del tema es... ¿Cuál es el Rivadeneira mismo? Rivadeneira. Lo grave del tema es que es el Fernando Tinajero. Fernando el Tinajero. Que se solidariza con este pasquinero Rivadeneira. Todos saben el carácter, inclusive su afiliación política, su carácter bastante pro-yanqui toda la vida en el periódico El Comercio. Se solidariza con él y cuestiona el fanatismo, el perjuicio y el fanatismo del sacerdote. Fanático porque ubica realmente un problema concreto y un problema ético. La prensa ecuatoriana miente, la prensa internacional miente y al desinformar genera un daño en la conciencia y en el desarrollo de las tesis, de las ideas, de los proyectos, de la democracia en América Latina. Entonces el señor le cuestiona y le dice que no está en capacidad primero porque no puede mezclar la cátedra sagrada y la tribuna de los demagogos que necesitan inventar un enemigo, le encontraron en quienes ejercen críticamente el periodismo. Yo creo que el sacerdote, que es el rector de la Universidad Católica, simplemente ha ubicado el carácter de la prensa en este país. Para ubicar un dato, este señor, por ejemplo, el cura, famoso cura de este libro, que es el obispo Schumacher, en 1890, los primeros años del siglo anterior, enemigo a muerte del liberalismo, de Eloy Alfaro. No se olviden que para la persecución de Alfaro era abajo el indio, el cholo, mueran los masones, vive el cristianismo, ¿no? O sea, a Alfaro se le acusaba de ser anticristiano por luchar por la libertad de pensamiento, por luchar en contra de la esclavitud, en contra de la servidumbre y por liberar las fuerzas productivas en este país. No hay que olvidar que la mayoría de la población estaba sometida en la hacienda y fundamentalmente la hacienda era un estado de situación esclavista brutal, donde la mayor parte de los terratenientes en la sierra eran obviamente la Iglesia Católica. ¿Sí? Y hay temas donde el tipo realmente es impresionante. Por ejemplo, dice, primero él ubica un tema. Además, el obispo Schumacher tenía aparato armado para combatir al liberalismo. Organizaba grupos armados, financiado por el Partido Conservador, uno de los cuales era este señor Trujillo. Claro, en la época, claro, él no tenía nada que ver, pero sí el famoso conde Gijón, que era uno de los financistas de las campañas antialfaristas. Dice, ¿puede la prensa discutir y censurar la administración a los pastores de la iglesia? ¿Cómo lo puede respecto de la autoridad civil? No, no lo puede de ninguna manera, pues el gobierno de la iglesia no es republicano, sino monárquico. Los periodistas no tienen ciencia ni autoridad o misión para que juzguen a la administración eclesiástica. O sea, el poder absoluto de los medios, que es lo mismo que ellos critican, que el tipo critica, es el poder absoluto que tiene la iglesia, que tiene la prensa sobre las conciencias de nuestra gente. En la página 5 del Comercio de hoy día, jueves 21, por ejemplo, dice, la fiscalía dice que Raúl de la Torre transportaba $250,000 sin declarar.
Pero simple, o sea, el señor este salió del país, no tiene ninguna connotación en el Ecuador, sale del país, da el dato general de que aquí, de que había, que él estaba, dice, las investigaciones también determinaron que los detenidos exigieron un soborno de $3.150.000 para ayudar a una compañía a obtener nuevos contratos. Pero se entiende que en la realidad, este señor Raúl de la Torre, que es un tema de hace 3 meses. Más, un poquito más también. 3-4 meses. Es pariente del Contralor General de la República. Bueno, dice que no le conoce, dice Ya. el señor Contralor. Sale con un policía para protegerlo. ¿Quién le asigna el policía? ¿Cómo sale del país con protección? ¿De dónde sale la plata? Y dicen que este es uno de los tantos viajes. El señor trabajaba para Petroecuador y justo ayer también la prensa dice que al señor, por faltar 3 días al trabajo, lo destituyeron. No le destituyeron por estar llevando dineros que no tienen justificación, no sé cómo se llaman para esto. Este es el manejo doloso de la prensa. Cambian titulares, dicen lo que les da la gana con los titulares y no pasa nada. Ahora, el tema de Bolivia, un tema gravísimo, están asesinando al pueblo de Bolivia, asesinando. La prensa ecuatoriana, el periódico El Comercio, no dice absolutamente nada. Nada. No. Nada. Están violentando todos los derechos humanos en Bolivia. Han violentado la Constitución boliviana. Han generado un golpe de Estado. Hay cantidad de artículos en el que circulan en el mundo sobre la presencia norteamericana en el golpe de Estado. Hay evidencias de cómo los anteriores dueños de las grandes empresas en Bolivia son uno de los sectores que son los que armaron el golpe de Estado, lo han financiado. Pero no se dice absolutamente nada. No se dice nada de lo que sigue pasando en Chile. Cómo la población no acepta el manejo doloso de las clases dominantes chilenas por entrar a lo que el pueblo pide, una Asamblea Nacional Constituyente, pero no con los mismos actores. O sea, no con los mismos partidos que son los responsables de todo 30, 40 años más de pinochetismo en Chile. O sea, esta es la prensa que el señor rector de la Universidad Católica, jesuita, cuestiona. Pero sin embargo, se dice que la Iglesia no puede, su autoridad no le permite cuestionar nada. ¿Por qué le llaman entonces a la Iglesia para que se meta en el tema político, en el tema de mediador? Siempre le llaman de mediador, y ahí quiero acotar algo, Manuelito, que es interesante. Cuando los sacerdotes suelen dar la homilía o el sermón, como les llaman, se supone pues que lo que hace el clérigo en estos casos es pues explicar el evangelio y tratar de poner ejemplos, cosas que pasan. Yo lo dije en el editorial del día martes, cuando ya se suscitó este tema. Los sacerdotes suelen topar temas políticos. Lo suelen hacer. Siempre lo han hecho. Siempre lo han hecho. Y, por ejemplo, yo decía que yo solía ir a Santa Teresita y el sacerdote que da misa los domingos a las 12 solía decir que el socialismo no servía para nada, que el socialismo es esto, es el otro, insultaba a Maduro. Y yo no les he oído a los puristas de ahora criticarle a ese sacerdote. Dirán que porque no van a Santa Teresita. Pero el sacerdote suele poner ejemplos, críticas, hace símil con las parábolas de Jesús. Y entonces ahora los que andan golpeándose el pecho, rasgándose las vestiduras y poco más queriendo lanzar agua bendita para que Taitamito no nos moleste y nos perdone de haber hecho semejante pecado, haber utilizado el púlpito para insultarles a estos hombres, prohombres del periodismo, porque ellos no aceptan una crítica, pues. Ellos no aceptan que se equivocaron. Ellos nunca aceptan que ellos sí acusan, señalan con el dedo sin tener las pruebas necesarias. Entonces,
Yo me pregunto si tan cristianos son, pregúntense, pues, ¿qué pasaría cuando Jesús criticaba a los cobradores de impuestos, pues? Cuando les decía a los ricos, más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Por eso ahí va el tema de lo que decía ayer Rivadeneira. Él dice que el cura, el sacerdote rector del jesuita, cuestiona el orden natural de la vida. Resulta que el tema de los ricos y pobres es un tema de un orden natural de la vida. Entonces, ¿qué tiene que ver Jesús en el tema de ese orden natural? Porque él cuestiona a los que se apropian de la fe, se apropian de las riquezas, explotan al pueblo. Él cuestiona todas las formas de dominación y de explotación. Por eso se decía alguna vez el carácter revolucionario del cristianismo. Supera hace 2000 años toda la estupidez que hoy se sigue manejando, el tema del racismo, el derecho de las mujeres a la vida, a la libertad. Reivindica y asume y le une a su grupo a la María Magdalena, que es además estigmatizada por la propia Iglesia Católica de millón de formas. O sea, se entiende que la Magdalena es parte de este proceso de incorporar a la mujer en estos procesos de liberación de lo que implica el cristianismo. Así es. El cristianismo no es el cristianismo primitivo, no es el aparato corrupto de ahora. No tiene nada que ver con la iglesia institución. Sin embargo, hay sacerdotes que, retomando ese concepto primigenio del cristianismo, han luchado por los procesos de liberación de América Latina. En estos días estamos celebrando, desgraciadamente, no es festejando, celebrando el asesinato de un grupo de sacerdotes jesuitas en El Salvador, que estaban luchando justo con el obispo que también fue asesinado de El Salvador, Óscar Arnulfo Romero. Fueron asesinados también por grupos terroristas de la parapolítica, porque se dice que eran gente del ejército salvadoreño. Los que asesinan, entran a la Universidad Centroamericana de El Salvador y asesinan a este grupo de jesuitas por luchar por los procesos de liberación. Se entiende que el cristianismo en la vaina primigenia es eso, respeto a la vida, respeto por el hombre, luchar por la liberación, luchar en contra de toda forma de dominación. Y de injusticias, pues. Porque no es dar la caridad que llaman estos, no es la caridad. La caridad es el compromiso de los hombres con los otros hombres por buscar la liberación, porque la pobreza material va generando pobrezas espirituales. Y la teología de la liberación lo que hace es reconocer este problema y entiende que el tema de la liberación de los hombres es consustancial a su condición de cristianos. Bueno. O sea, no puede haber un cristiano en condiciones no pueden haber cristianos que opriman a otros cristianos. No, pues no son cristianos. El cristiano es un hombre que lucha por la liberación, por el mensaje, es un hombre profético que quiere la transformación del mundo, no vivir en la miseria ni la ignominia, ni material ni espiritual. El cristiano es solidario, ¿no? Y a mí realmente me ha dado últimamente un asco leer ciertas cosas en las redes sociales, especialmente cuando les encanta insultar a los indígenas, porque ahora sí son indígenas delincuentes, ahora son indígenas terroristas, inclusive justifican este ataque mediático al rector de la Católica, a quien personalmente no le conozco. Por si acaso vayan a decir que yo soy amigo, porque ahora dice que ha sido hermano de la ex legisladora Jimena Ponce, que era de AP, pero le dicen correísta. Hay que poner las cosas como son. La señora se quedó del lado de Moreno. Fue subsecretaria de Barrera en la CENESID. Entonces, ubiquémonos, nada más. Pero claro, como tienen que hacer cargamontón, entonces ahora todo el mundo justifica el hecho de que, es que les abrió las puertas a estos indios, es que les dio posada pues a estos indios. Entonces, claro, y después van los domingos a estarse golpeando el pecho. Perdón, Diosito, han de estar diciendo. Entonces eso es hipocresía, eso también es pecado.
si es que hablamos en términos cristianos. Ahora, vamos al término político. Quieren bajarse, y eso está clarísimo, quieren bajarse al rector de la Universidad Católica. ¿Por qué? Porque le contestó al ministro Jarrín y le desmintió cuando fue a la asamblea a decir que esos albergues eran sitios de abastecimiento de terroristas, lo cual hasta fue desmentido por el general Moreira también en la asamblea. Pero el padre Ponce, el doctor Ponce, porque encima más es hasta PhD, y el que le critica, ¿qué título tiene? ¿Tinajero? No, Rivadeneira. Ya, yo no sé qué título tenga. Pero además, Digo, no, si es que vamos por meritocracia, o sea, perdón, disculparán. Pero lo que pasa es que yo creo, por ejemplo, este Tinajero igual es esta gente que viene bailando, ¿no? Que es parte de esta descomposición social de la izquierda, los sectores estos. Él trabajó todo el tiempo para Correa, para Rafael Correa, ganando harta plata en la Secretaría de la Política, desarrollando todo un libro. ¿Quién es? ¿Cuál? El Fernando Tinajero. Ah, no. Era un teórico de izquierda progresista. De Sí, izquierda, es que ahora tienen que desmarcarse, porque ahora el negocio es por otro lado. Claro, no, y la agenda es acusar al gobierno anterior. Entonces, todo lo que tenga que ver con el gobierno anterior es malo. Entonces, ellos sí tienen el derecho de decirles delincuentes a quienes colaboraron en el gobierno anterior, así no se les haya abierto ningún proceso. Porque además, claro, yo creo que estos ya llegan a la senectud y creen que pueden decir lo que les da la gana cuando les da la gana. O sea, no pueden seguir tratando así a ciertos sectores. Yo creo que hay un sector importante de la iglesia todavía latinoamericana que está peleando realmente por procesos de liberación y por la recuperación de ese pensamiento inicial de lo que es realmente el cristianismo, ¿no? La lucha por los pobres, la transformación de la humanidad realmente en otra cosa, ¿no? En un mundo solidario, un mundo ético, ¿no? Gran parte del tema del racismo en América Latina y el machismo es gracias a toda la ignorancia y el fanatismo y a los dogmas generados por la propia Iglesia Católica, ¿sí? Todas las estupideces vertidas sobre el tema de las mujeres. No hay que olvidar que hasta 1500, inclusive a los indios, a 1000 y pico ya se les reconocía almas, a las mujeres ni siquiera el alma. No tenían derecho al placer, bueno, 1.000.000 de cosas. El tema del pecado, el tema del fanatismo, el tema de la ignorancia, el tema de la menstruación, todo eso se ha ido tejiendo como un tema así de ignominia para sojuzgar a las mujeres, para vilipendiar a las mujeres. El machismo es una concepción realmente católica de las sectas religiosas. Y el tema del racismo, o sea, que me cuenten hasta 1600, hasta 1970, 60. ¿Cuántos indios tenía este país? Hoy mismo, ¿cuántos indios son obispos? Creo que por ahí hay un negro que es obispo, un obispo auxiliar de Guayaquil. No hay que olvidar que los propios jesuitas trajeron negros en América Latina y tenían enclaves en Cartagena y en Imbabura, aquí en el Chota. Pero los curas progresistas, no hay que olvidar que quienes persiguieron a los compañeros, a los sacerdotes que se comprometieron con los pueblos, es a la propia Iglesia Católica. Repito lo de Monseñor Helder Cámara. Él decía, cuando me acerco con los pobres y simplemente doy caridad, soy santo, pero cuando me acerco a los pobres para luchar por cambiar las formas, por luchar contra esa pobreza, me dicen comunista. Uh-huh. Méndez Arceo en México, Monseñor Proaño en el Ecuador fue perseguido por la propia Iglesia Católica. Todavía está vivo Jaime, el cura Ruiz, obispo de Cotopaxi, después de Manabí, también de Machala. Él es uno de los perseguidores a Monseñor Leonidas Proaño. Todavía está vivo, y hay historias, y hay cuentos, y se sabe. Entonces, esta gente no tiene ni siquiera la autoridad moral. El Orlando Falsborda decía un tema que me parece interesante. Ya quisiera la iglesia tener la cantidad de santos que ha generado esta teología de liberación en América Latina. Se calcula que hay varias decenas de miles de jóvenes cristianos que se comprometieron en la década del 60 por la lucha por la liberación de América Latina. No hay que olvidar procesos inclusive de insurrección armada, porque es un derecho de los pueblos hasta la insurrección armada. ¿Sí? Entonces, ayer decía el compañero Augusto Tandazo el tema de que inclusive las Naciones Unidas reconoce el tema de la insurrección. Por supuesto. Es un derecho frente a la brutalidad. La insurrección, sino
el hecho de cómo es de la resistencia. Eso está decretado ahí en los derechos, en la Declaración de Derechos Humanos. Ahora, para ir más a fondo sobre este tema, o sea que ha sido pecado, pues, criticarle a la prensa. Y como dije también antes de ayer, yo también soy periodista, yo también comunicación social, al menos así está registrado mi título en la CENESID, ¿no? Cosa que otros no tienen. Pero estos señores agarran y no, ni siquiera aceptan una crítica. Pero lo peor es que, como digo, yo soy comunicador y yo no me siento aludido. Los compañeros que van a venir más tarde acá, que son los amigos de la plataforma Voces, son comunicadores y tampoco se sienten aludidos. Y muchos comunicadores no nos sentimos aludidos. ¿Y saben por qué? Porque nosotros sí respetamos la profesión. Nosotros sabemos hacer la profesión. Nosotros no estamos pegados al poder. Nosotros estamos para criticarle al poder. Y muchos dirán, ay, ¿dónde estabas en los 10 últimos años? ¿Dónde estaba? Criticando. Si no, yo hubiera tenido un puestazo de tantos que tienen los que ahora dicen morenistas y odiarle y decirle que odian a Correa. Si no, ahí está la señora Carla Maldonado con nombre y apellido. Señora Carla Maldonado, usted trabajó en la Secretaría de la Política, ¿o no? En la Secretaría de los Pueblos. Y cuando entraba Rafael Correa a Ecuador TV, usted era la que gritaba, ya llegó el número 1, ya llegó el número 1. Y ahora es el delincuente, ahora es claro, porque usted ahora es la subdirectora del Telégrafo. Y por favor, hará lo mismo que hizo la otra vez, porque por criticarle a la señora, puso mi foto en todo lado, en toda red social, y dijo, vean a este correísta que me está insultando. Ya, yo no le estoy insultando, señora, solamente le estoy diciendo lo que usted hizo. Usted era funcionaria del gobierno anterior. Qué raro que ahora venga a hacerse la crítica. Eso nomás son. Entonces, si ellos se sienten aludidos, allá ellos, perdón, Manuelito, allá ellos que se premian inclusive entre ellos. Les reconocen ayer al señor Paredes que no justificamos por ningún motivo la agresión del piedrazo que recibe. Pero ¿saben qué? No son solo ustedes los que están sobre todo, sobre el bien y el mal. También hay periodistas que fueron pateados en el suelo por la misma policía. Y son de este diario. Fotoreporteros del Comercio. ¿Les han reconocido algo? ¿Una plaquita? ¿Algo? Nada. Al asistente de cámaras de Ecuador TV, a quien casi le revientan el ojo. Ustedes han dicho algo, señor Rivadeneira, señor Tinajero, señora Maldonado, o todas los gremios, la señora Guadalupe, ¿qué es? Ya se me fue hasta el nombre, Guadalupe Fierro, de la UNP. No han dicho nada. ¿Por qué? No, pues es que hay que premiarle al famosilio. Pero ¿y los demás compañeros que casi nos arrastra la policía, los que casi nos cogen presos? La compañera Nicole Villafuerte de Voces, que fue detenida una noche completa sin ni siquiera llevarle a flagrancia. Además sería bueno saber, por ejemplo, qué dicen de la criatura esta, que no fue sacada, por ejemplo, en la foto, la criatura esta indígena que cuestiona la persecución a sus compañeros indígenas. Porque les duele que un indio les diga la verdad. Y en la página, el jueves 21 de noviembre, el periódico El Comercio saca la foto donde no aparece la compañera indígena. Por supuesto. Pero eso es la libertad de prensa. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque a todos los niños de ahí les reprendieron. Porque ellos se solidarizaron con la niña de la nacionalidad Saraguro. Además, ¿y sabe lo que dijeron? Es que no dijeron lo que teníamos preparado. Por favor. Además, un presidente, ahí voy a tomar las palabras de Marco Pérez, perdón Manuelito, con esto yo le doy paso a usted. Voy a coger las palabras de Marco Pérez, solamente veamos la diferencia.
Un presidente que se pone vis a vis con una niña que le hace un reclamo justo y que tiene que sacarle a la niña de la foto. Y encima le reprime, claro. Ya, y como le encanta compararse con el presidente anterior, al presidente anterior, los niños le buscaban, corrían a abrazarle, corrían a tomarse las fotos. Y nunca tuvo este tipo de episodios vergonzosos en un día como el Día de los Derechos de los Niños. Además, yo creo que habrá que hacer historia, o sea, siempre la prensa burguesa ha vivido engañando, porque además el derecho de comunicación no es de la prensa, el derecho a la información es del ciudadano. Los ciudadanos necesitamos la verdad, que nos dé el dato verídico, confirmado, o sea, que nos den los datos, las estadísticas. ¿Qué dicen ahora sobre el nuevo decreto que presenta el gobierno al Congreso Nacional? No dicen nada y siempre oponen parte de lo que realmente plantean. No dicen nada sobre las privatizaciones, sobre lo que realmente viene el tema fundamental de las nuevas de la ley de las leyes que quieren aplicar económicamente en este país. Ubican solamente lo tangencial, lo que no tiene mucha importancia, a lo que supuestamente genera noticia. Los pobres criaturas que no pueden pagar las becas, se les va a condonar. ¿Cuánto implica eso? 10 millones. ¿Cuánto es lo que se quieren robar y saquear de los fondos petroleros? Son miles de millones de dólares. Pero con ese cuentito quieren imponer las leyes. Pero eso pueden hacerlo por decreto. Claro, no el señor presidente puede hacerlo por decreto, pero le mete el caramelo para que diga, ahí están los señores de la asamblea, no pueden hacer porque no quieren ayudarles a los chicos. No, usted sí puede ayudarle, señor presidente. Si usted Además, pudo hacerlo con los bancos, ¿por qué no lo hace con los deudores, con los becarios? Hablan, por ejemplo, de Bolivia en el editorial. No. La presidenta de Bolivia. ¿Quién reconoce a esta señora? Claro, la prensa burguesa, ciertos sectores, porque el objetivo era realmente deshacerse del compañero Evo Morales. Y es un golpe de Estado. ¿Y quién le nombró? ¿Quién le nombró? Además, se entiende que ni siquiera el Congreso ha ratificado la renuncia. Ha leído la renuncia del compañero Evo Morales. ¿Por qué tienen estos apuros y estas planas llenitas de su verborrea? Para legitimar toda la política antidemocrática contra los pueblos en América Latina. Porque democracia o libertad de expresión solo es para ellos, para las clases dominantes y para estos. ¿Sí? Ellos nomás pueden violar la Constitución, ¿no? Ahí sí le justifican que la señora violó la Constitución, así como hicieron acá con el señor Trujillo. Claro. ¿Por qué no ponen, por ejemplo, la propuesta? ¿Por qué no publicaron toda la propuesta que presentaron los indígenas a la Asamblea? Porque no está tomada en cuenta. Claro. Además, yo no estoy de acuerdo en esa propuesta, pero los indios dicen el 10% de la población, es decir, 1 millón o 2 millones de indígenas. Este proyecto beneficia a 250 familias, a las cámaras de revolución y a los grupos de poder en este país. Son 250 familias, multipliquemos por 10, son 5,000 gentes. ¿Cuánto representan en términos poblacional? No representan ni el 0,5% de la población, no representan a nadie, pero son dueños de la economía y del aparato político en este país. Para conocer realmente la verdad del proceso, por ejemplo, ayer en el periódico del Comercio sacan el tema del compañero, del ciudadano ecuatoriano Assange, que el señor Moreno le entregó a las autoridades de Inglaterra. La fiscal de Suecia dice que no hay pruebas en caso de violación contra Julian Assange. Le acusaban con una vaina así torpe de haber violado a 2 ciudadanas suecas mayores de edad. Así es la torpeza en el tema, así dice el tema. Porque no usaron preservativo, porque Assange no usó preservativo. Y allá, según lo que tenía entendido, se llama, el caso era por sexo riesgoso. Más no por violación. Y la fiscal dice, se han agotado todos los recursos de la investigación sin que haya pruebas claras para una acusación formal. Esta era la acusación por lo cual tenía orden de captura a Assange. Después le fueron, sin general, hasta la fecha no hay ningún otro juicio que le hayan seguido a Assange. Pero atrás de esto están los Norteamérica. ¿Por qué? Porque Assange denunció todo el manejo, toda la información de todas las embajadas, de toda la falsedad de la guerra contra Irak, todas las famosas
toda la denuncia de las famosas armas De destrucción atómicas, de masiva. destrucción masivas que tenían e invadieron Irak, porque el tipo denunció eso y demostró que todo era una falsedad para invadir el pueblo de Irak. ¿Sí? Ha denunciado todo el manejo doloso del imperialismo a través de los medios, cómo han manejado toda la información, los famosos Wikileaks. Ese es el problema fundamental. ¿Y qué dice la prensa de eso? Nada, nada. ¿Qué va a decir? Porque Pues, si el tipo está preso, el presidente del Ecuador entregó, violentando todos los derechos de un ciudadano ecuatoriano, del tema del asilo, de las leyes internacionales, violentando todo tipo de leyes nacionales e internacionales, le entregó a Assange a las autoridades inglesas, supuestamente firmando un convenio donde Inglaterra nunca le iba a entregar a los Estados Unidos. a ver, eso nunca entregó el señor canciller Valencia. El documento de ese acuerdo. El señor Jimmy Candel, asambleísta por la provincia de Santa Elena, hoy presidente de la Comisión de Educación, le solicitó en la audiencia donde estaba explicando las razones por qué le entregaron a Sánchez. Y el señor canciller dijo en la asamblea, en el pleno, que él tenía un documento y unas cartas en las que Inglaterra se comprometía a no entregar al señor Assange a los Estados Unidos. Sin embargo, en Estados Unidos tiene como 80 y más cargos que ya le están levantando justamente para solicitar la extradición. Entonces, no sé qué estará esperando la Asamblea Nacional para llamarle a este caballero, al canciller, a un juicio político por mentiroso. Ese día yo me acuerdo claramente que Jimmy Candel le dijo, por favor, enséñenos el documento, y él cogía la carpeta y decía, sí, por aquí está, sí, y se perdió en la comparecencia. No dijo nada, más mintió y todo lo demás. Ahora, déjeme terminar algo, Manuelito, que yo pensé que le iba a topar a usted, pero no le topa, porque no sé si no se enteró, pero le cuento. Resulta que la señora fiscal, en estas comparecencias que llaman a tomar declaración, está llamando a un montón de gente, entre ellos a unos señores McCann Erickson, Norlon Thompson, Ernest Young, Juan Valdés, y a todos les está llamando a tomar versiones. Porque la señora no se ha enterado, especialmente en el caso de McCann Erickson, que McCann Erickson es una empresa, pues, es una persona jurídica. ¿Cómo llamas a pedir versiones? Primero, yo creo que eso es toda la capacidad teórica que nos realmente alumbra en este país, ¿no? Desde la presidencia de la República hasta abajo, ¿no? Hay un tema teórico, hay una inteligencia brutal, ¿no? O sea, todo es torpeza tras torpeza. Yo quisiera oír por ejemplo, eso que usted dice, César, o sea, están llamando a empresas a declaraciones. Entiendo que es por el caso del tema de las movilizaciones y de la lucha política del pueblo en octubre. Yo quisiera que el señor Moreno me explique de dónde sacó todo el cuentazo ese de las culebritas, que quiero saber. Hasta la fecha he pedido varias veces que me den el tema de las poesías eróticas de la Manolita Espejo. Yo hasta ahora estoy esperando que saque. ¿Sabes de qué también quisiera yo saber? ¿Cómo es que una cámara brota calor desde la pared, claro? Claro. Y le da calor al tipo. Claro, hasta ahora yo no entiendo. Vea, Manuelito, y para ir terminando solamente porque esto es, ya le voy a dar esta perla. Se supone que como no dicen y nadie indica dónde está el convenio que hemos firmado con el FMI para que nos den la platita, para que nos presten tan lindos que son los del Fondo Monetario Internacional. Bueno, entonces, una plataforma, hoy en la mañana estuvo acá Alex Gustavo Flores, miembro de la plataforma Vaporti Ecuador, y ellos habían solicitado, primero pidieron a la Corte Constitucional, y no solo ellos, sino algunos otros actores, han pedido que se presente esta carta de intención,
que por favor nos indiquen quién firmó, de qué se trata y todo lo demás. Por ahí salieron unas versiones en inglés, otras dijeron que estaba mal traducido, por ahí hasta le insultaron también al señor Pablo Dávalos porque dijo que él ha leído mal, que no sabe inglés, y bueno, cosas como esas. Bueno, les leo solamente Pero desde arriba, desde el número del oficio. ¿Quién manda y sí, quién para pide? que crean que no crean que es este. Se solicitó a la presidencia de la República por parte del señor Alex Gustavo Flores que... con muchas más personas han solicitado a la presidencia de la República el pedido de información sobre el tratado con el Fondo Monetario Internacional. Y recibe esta contestación. Oficio PR-GDA-219-0046-O de Quito DM, Distrito Metropolitano, 28 de octubre del 2019. Señor Alex Gustavo Flores Álvarez, de mi consideración, en atención a su oficio número BTE-181-047-19-PREC de 18 de octubre del 2019, mediante el cual se solicitó, abro comillas, nos haga llegar el documento íntegro firmado con el FMI en idioma español, operación de endeudamiento público por aproximadamente 4.209 millones de dólares. Cierro comillas. Se adjunta copia certificada del memorándum número PRGDA 2019-0290-M de 24 de octubre del 2019, suscrito por el licenciado Juan Jaramillo, analista del archivo central de la presidencia, mediante el cual informa que una vez realizada la búsqueda en el repositorio de documentos constantes del archivo central de la presidencia de la República, cáigase de patas, no se encontró archivo que corresponda con lo solicitado. Con sentimientos de distinguida consideración, Dios, Patria y Libertad, licenciada Liliana del Rosario Ortiz Lemos, directora de Gestión Documental y Archivo. Pregunta. ¿ONTAF la carta de compromiso? ¿ONTAF la carta de intención? Sentir que son documentos oficiales. ¿ONTAF el documento que nos dice qué mismo vamos a hacer con la plata o qué mismo nos piden? Tanta es la seguridad del Estado que ni siquiera ha pasado por la Asamblea. Y claro, la Corte de Lujo dice que no es inconstitucional que hagan cartas de intención cuando les dé la gana. Bueno, aquí está el documento. Vamos a circular por nuestras redes sociales porque es imprescindible que si estamos con un proyecto de ley tributario para esto, para solventar y que nos han pedido inclusive cosas por esta carta de intención, en este documento que al parecer no existe. No sé si estará en el Ministerio de Finanzas, no sé si tendrá el Contralor, no sé quién tendrá. Pero bueno, este es un tema de Ripley, ¿verdad? Todo documento que se hace en lo público tiene que estar firmado, notario, no sé, certificado. O sea, tiene que tener antes respaldo. había una gestión documental, el famoso Kipux. Sí, claro. Ya, sé que ahora el Kipux le han cerrado, solamente tienen acceso para ciertas cosas. Pero lo más grave de esto es que es un acuerdo supuestamente internacional. Sí, no, es que ellos le cambiaron el nombre, ellos le han movido ahí, han hecho sus patrañas. Pero por lo menos debe firmar, por lo menos, si no es el presidente de la República, porque es un acuerdo internacional. El ministro de Finanzas. Pero debe haber algo, que una copia. Pero es un documento que implica cantidad claro, los 500 y pico de páginas o de documentos o de proyectos de ítems que mandaron a la Asamblea. Todos tienen que ver con el tema de la firma de la carta de intención, la violación de 25 acuerdos o las reformas a 25 acuerdos, normas de la Constitución. Tiene que ver en base a un acuerdo hecho con una organización internacional. ¿Cómo se hace un acuerdo cuando no existe el acuerdo? No existe el Dios documento. averigüe y perdone, mi estimado Manuelito. Y yo creo que con esto cerramos porque hay que seguirnos preguntando, pero ya va a estar este documento en nuestras redes sociales para que ustedes averigüen.
Esperemos que no se enojen. Y ratificamos nuestra solidaridad, Juan Paredes. O sea, Ratificamos nuestra solidaridad con nuestro querido amigo Juanito. Juanito, nuestro abrazo sincero. Realmente qué pena que hayas tenido que pasar por esto. Disculpe, hermano. Eres de nacionalidad chilena. Obviamente vives aquí un montón de tiempo. Es ciudadano pero ecuatoriano ya. a nombre de mi país, de los buenos de mi país, te pedimos 1000 disculpas por este mal momento que te he hecho pasar. Esta persecución, a veces digo, no sé si mediática, cirquera, no sé, pero nos solidarizamos contigo, con tu bella hija, a quienes yo sinceramente, a nombre mío y de todos los de Hoja de Ruta, te mandamos un abrazo sincero y que ojalá ya nos dejen vivir en paz. Bien, muchas gracias. Muchas gracias y hasta más tardecito, que ya estará con nosotros Ronnie Aliaga y también los compañeros de la plataforma Voces. Hasta luego. Llegaron hombres extraños a sembrar desolación y trajeron muerte en sus barcos y una cruz como religión. El terror y el genocidio era ley de su inquisición. El terror y el genocidio era ley de su inquisición. Pero hoy, como ayer, se prepara el confín. Pero hoy, como ayer, se prepara el confín. La historia de los abuelos no parece tener fin. Y la historia de los abuelos no parece tener fin.